buenas noches. Pues queda claro que prometer no empobrece y de eso se tratan en gran medida las campañas electorales. Los aspirantes a puestos de elección popular están proponiendo todo tipo de cosas, muchas de ellas bastantes ocurrencias, pero nunca dicen cómo van a financiar todas estas propuestas. Para debatir este tema, saludo a los colaboradores del lunes. Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Hola, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Héctor Aguilar Camín. Muy Leo, buenas noches. Ana. Javier Tello. Leo, muy buenas noches. Ana. Y desde París, Francia, está Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. No, hola, Leo, Ana, Héctor, Javier. Bueno, pues afortunadamente esta mesa es de estatistas, de gente que se consideran socialdemócratas, que les gusta la intervención activa del gobierno. Entonces han de estar felices ustedes con tantas propuestas. Vamos a ser un país maravilloso. Qué barbaridad. Todo el mundo está proponiendo unas cosas padrísimas, Ana. ¿Y con qué ojos? A ver, yo veo como, y además ayer, y ya sé que vamos a ir al tema del debate, pero como que hay dos nuevos lenguajes en la política. No nada más están confrontadas dos posiciones, también hay dos lenguajes para describir qué tiene que hacer el gobierno. Sí. Y yo creo que hay como un lenguaje más tecnócrata, donde vas a construir una policía, un sistema de salud y vas a tener el expediente electrónico con la no sé qué, o sea, que la oyes como algo que discutíamos en el pasado. Y luego hay una nueva propuesta, que es una propuesta muy llena de transferencias. O sea, vamos a resolver de forma inmediata que el Estado no jala. Entonces vamos a dar transferencias a adultos mayores, pensión a mujeres, a niñas y niños, becas. Salario rosa. Y a mí sí me parece que cuando los oigo me sucede lo siguiente. O sea, claro que un país no va a poder reducir brechas sin servicios. Pero si yo fuera un elector de Iztapalapa o de un municipio pobre y yo me quedé esperando por mucho tiempo en ese debate de los primeros 20 años de la democracia, ¿qué iba a pasar todo esto? La policía, el sistema de salud, no sé qué. Esto ya... Pero si me dan una transferencia directa, ya quizá pues yo compro mis medicinas. Si me dan una transferencia... Sí, la gente en las encuestas prefiere eso, ¿eh? Sí, prefiere que les den la lana. Me parece que son dos formas porque la otra no jaló. O sea, no acabamos de construir esas instituciones y esto forma como una solución inmediata. Una solución a la que solo llegas y puede existir. No te tienes que esperar los años y los meses o las décadas que se requiere construir una buena policía, tener una fiscalía, tener un sistema de salud. Eso va a tomar. Pero llegar y que me den una transferencia para que mis hijos, becas, apoyos para mis hijos. Sí, la lana, más vale pájaro en mano, ¿no? Y creo que es un debate que tenemos que dar. Aunque estoy completamente de acuerdo contigo, pero no nos dijiste cómo van a pagar todas esas transferencias. El problema es... No, o sea, es que a mí me parece muy interesante el debate que tú planteas, pero sea lo uno, que es la solución tecnocrática, que son soluciones muy costosas, o lo complejas, otro, digamos. También es muy costoso, Héctor. Y bueno, pues aquí, ¿de dónde? A ver, solía ser que la izquierda decía, vamos a cobrarle impuestos a los ricos para transferírselos a los pobres. Todavía lo dijo el otro día el presidente Biden, ¿no? Y todavía lo dicen algunos laboristas. Aquí en México no. Pero, no lo dice. Leo, ¿a ti te parece realmente que están prometiendo grandes cosas? Sí, bueno, no. Yo no veo que esté prometiendo grandes cosas. A ver, yo sí leí Está prometiendo un aumento de las pensiones, está prometiendo. Pero grandes cosas de verdad. Sí. 2 puertos de nivel mundial, 15 aeropuertos de calidad mundial, resolver el problema del agua de la Ciudad de México cabalmente, reparar completamente el metro. Sí, no están ofreciendo nada grande, serio, estructural. Por tanto, el tema del dinero es, yo creo, que se reduce a estas ofertas que son chiquitas. Tienes razón, Xóchitl Gálvez, merecen más. ¿De dónde lo vas a sacar ese dinero? Pues yo creo que está muy fácil. Esa cantidad de dinero lo sacas de lo que le estás echando a Pemex para nada. Y lo sacas de lo que le estás echando a CFE para nada. Te alcanza de sobra con ese dinero. Entonces, yo no veo que
haya un gran proyecto de infraestructura, un gran proyecto de un país capaz de transformarse tecnológicamente, de invertir en todo lo que implica el nearshoring. Yo no veo grandes proyectos y por tanto tampoco veo grandes costos. Ahora, lo que sí veo, y que no hablan, y en eso tú tienes toda la razón, es que la herencia de este gobierno desde el punto de vista fiscal Sí, claro. está así de tronar. estar en el abismo de unas finanzas públicas. Sí, sí. Ahora, me gustaría mucho que estuviéramos hablando de terminar de verdad el canal transísmico y hacer 2 grandes puertos, digamos la mitad de Hamburgo en Salina Cruz. Ese tipo de cosas no las veo. Esa grandeza de proyecto no lo veo. Y por tanto, no le veo un problema de financiamiento. Si hubiera esos grandes proyectos, tampoco habría grandes problemas de financiamiento con que solo te saltaras la necrosis mental de que todo eso lo tiene que hacerse con dinero público y no mediante concesiones y asociaciones público-privadas. Me parece que hay dinero en el mundo, grandes cantidades, para arreglar todos estos grandes problemas de infraestructura. Pero tenemos la traba, ¿no? ¿Cómo es posible que le vamos a dar la limpieza del agua de la Ciudad de México a empresas privadas, si el agua es de todos? ¿Cómo es posible que una empresa privada va a cobrar? Bueno, a ver, que hagan las cuentas bien y a ver cuánto le cuesta más el agua a la gente en Iztapalapa, en pipa, que Sí. Ahora, pagándole a una empresa privada que se la dé. yo sí he leído las propuestas de las 2 candidatas presidenciales. Ayer vimos la de los jefes y creo que sí tienen unos proyectos que dices, oye, suena muy bien, pero ¿con qué ojos? ¿Pero en cómo materia de cuáles? salud, el salud, por Sí, ejemplo. salud, las Xochitl, dos. Bueno. Xochitl Gálvez dice, vamos a dar una tarjeta y se van a poder tratar en hospitales públicos o privados. Hombre, pues se ve que hace mucho que no va a un hospital privado, ¿eh? Pero no Porque- hemos oído el Sí. planteamiento de un estado de bienestar completo No, claro que para no. todos los Eso mexicanos. estoy de acuerdo. Eso vale 5 puntos del PIB. Sí. Bueno, ese proyectote, no. Ahora, hay dinerito que con dan por aquí y todo, por allá. con todo y eso, sí ya Héctor creo que está empezando a dar ideas claras, que es permitir que los privados inviertan. Bueno. Y 2, Pemex. Yo estoy de acuerdo, pero no darle ese dinero a Pemex es quebrar a Pemex, Javier. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que muchas de las... Hay que distinguir entre programas y proyectos, porque Sí. puede haber programas sociales que no son obra pública, que son costosísimos. Y si sumas los programas sociales que de un lado y del otro están ofreciendo, sí es mucho dinero. Sí. Son programas sociales, no implica construir nada, pero son programas sociales que sí son muy costosos. Sí. En cuanto a proyectos, grandes proyectos de infraestructura, muchos de ellos de infraestructura básica, yo creo que si no le entra el Estado, no creo que le entraría el sector público. Privado. El privado. Sí. Es decir, muchas de estas cosas yo creo que sí le toca al Estado. Y cuando dices que estamos felices con todas estas propuestas, nada felices. ¿Por qué? Porque precisamente no hablan de una reforma fiscal No, pero tú, claro. y de impuestos. O sea, el tema... Sí. Uno de los temas de fondo, obviamente está la deuda, obviamente está la posibilidad de que le entre el sector privado. En mi caso particular, yo creo que le debe de entrar el Estado a muchas de estas cosas que son proyectos de infraestructura básica y implica impuestos. Ahí Ahí está otro gran proyecto que falta, que no está puesto en la Ahí mesa. está. En efecto, pero no es que algo... ya llegamos a los Bueno, impuestos. Pero Sí. no, el tema para mí es impuestos. Curiosamente, no es un tema de esta elección, ni de la pasada, ni de la antepasada. Es un problema histórico de México. Y hacías la comparación con Estados Unidos, con Inglaterra. En Estados Unidos, en 1776, cuando se logra la independencia, uno de los grandes debates públicos que se dan es sobre los impuestos. Sí. En México, en 1824, luego en 1857 y luego en 1917, simple y sencillamente no se toca el tema. Se da por hecho que dinero hay. Y ahorita, por ejemplo, salió ya ese discurso. Dinero hay. Se lo quita Pemex. Nadie habla de impuestos. No. Nadie habla. No. El debate que hay que Pero tener no entonces es a un quién le tema quitas para histórico. O dárselo sea, a tu quién más. punto no es nada más de este gobierno, sino es un tema histórico de México. No hablar de cuánto nos va a costar esto y quién lo va a pagar. No solamente impuestos. No solamente es un tema histórico. Lo que quiero señalar es que también es un tema histórico. Por 1000 razones que vale la pena, yo creo que entender.
nunca le entramos, nunca le hemos entrado, ni en 1824 ni en 2024. 200 años después, seguimos Ahora, diciendo... Ni en 1970. ¿Cuál es el famoso...? De que trajeron a Lord Caldor, ¿te Eso acuerdas? fue en el Los 60, desarrollo estabilizador. Sí, en los sí. 60. En los sí. 60, entonces. Sí, Sin sí, ninguna intención. Mena. Bueno, sí, ¿Cuánto? Ortiz Mena. Ortiz Mena. Jorge. Sí. Leo, a ver, yo creo que hay un problema en efecto en México de campaña, aunque desde luego, como dice Javier, es un vicio que venimos arrastrando desde mucho antes, pero antes no había campañas porque no había elecciones, entonces pues no le podías pedir a candidatos que propusieran nada. Eso se valía. Ahora, a partir del momento en que hay elecciones y hay candidatos, digamos el 94 para ser muy generosos, aceptemos el 94, es cierto que en México le ha costado mucho trabajo a los candidatos decir, como tú comentabas, Leo, lo que ha dicho Biden apenas hace una semana. Pero, por ejemplo, bueno, aquí en Francia yo recuerdo desde la campaña de 74 de Mitterrand, que perdió, y en 81 cuando ganó, ¿con qué vamos a pagar todo esto? Grabando a los ricos, haciendo que paguen los ricos más impuestos. Siempre había un dejo de demagogia en todo eso, porque no alcanzan los ricos, ni siquiera en Francia o en Estados Unidos, para pagar por todo esto. Las clases medias tienen que acabar por pagar más para que los sectores de menores ingresos, más populares, puedan recibir más. Pero por lo menos con ese dejo de demagogia, decían los candidatos, y Biden lo acaba de volver a decir, vamos a cobrarle más impuestos a los ricos para poder darle más servicios a los no ricos, porque no quieren decir pobres. En México hay una especie de mantra de campañas de que nadie debe hablar nunca de impuestos. López Obrador, que tenía un mandato gigantesco para hacerlo, no solo se negó a hacerlo en la presidencia, se negó a hacerlo en su campaña del 18. Así es. No quiso Y cumplió. hablar de reforma fiscal. Y cumplió. Y Claudia Sheinbaum ahora, que aspira a tener un mandato parecido, tampoco quiere hablar de reforma fiscal, ha dicho que no es necesaria. Xochitl, en mi opinión, quizás tendría sentido decir, sí, voy a hacer proyectos mucho más grandes, como dice Héctor, el sistema de salud integral, como le llaman ellos, SSI, o un estado de bienestar muchísimo más completo que abarque a la enorme población que está en la economía informal en México, la mitad de la población más o menos, y decir, ¿cómo lo vamos a pagar? Que paguen los ricos. El problema, desde luego, es que luego hay que irle a pedir dinero a los ricos para la campaña. Y entonces, pues en efecto, si andas diciendo que todo esto lo van a pagar los ricos, aunque no sea del todo cierto, y luego vas y les pides lana a los ricos, pues sí, Houston, we have a problem. Oye, pero a ver, Jorge, porque en realidad no necesitan a los ricos, porque reciben mucho dinero público y todos los spots de radio y televisión se los llevan gratuitamente. O sea, eso de que se necesita más lana, híjole, coincido. Esto Coincido es contigo. absolutamente falso. Coincide, Leo. Javier. No es que se necesita más lana, Sí. se necesita muchísima más De lana. acuerdo, sí. Pero Toda la Ve lo que- lana que ve el lo que gasta. Estado le da a la candidata oficial, Xochitl tiene que más o menos conseguirla en otra parte. Afortunadamente yo no tengo la menor idea ni de dónde ni cómo, y por lo tanto no puedo opinar al Pero- respecto. Sí opino Yo creo de que para emparejar el piso mínimamente necesita cantidades por lo menos iguales. ¿Qué quieres? La tercera parte de lo que López Obrador le da a Claudia Sheinbaum, a menos de que alguien piense que Claudia Sheinbaum solo está gastando el dinero oficial y legal. pues mira, yo No sé si alguien opine eso, espero que no, pero en fin, no sé, puede haber Yo alguien por ahí que opine eso. creo que mucho de ese dinero que piden, no sé en qué lo utilizan. Sospecho que muchos se lo roban, también tengo que decirlo, porque se han vuelto negocios las campañas. Hombre. Pero
esta idea de que no les alcanza la cantidad multimillonaria que les da el Instituto Nacional Electoral, que es dinero nuestro, y que además no tienen que pagar lo más costoso que son los spots de radio y televisión, pues ¿para qué necesitan tanto dinero? Pero ya nos desviamos. Sí, ya nos desviamos. Vámonos al... Pero yo porque, creo que... espérame, déjame decir, porque sí decía Jorge que están buscando un mandato muy amplio, el famoso Plan C. Pero fíjate, el Plan C es para desmontar la democracia y centralizar el poder. No es un proyecto de redistribución del ingreso, ¿eh? Y tampoco es un proyecto de política pública, ese es un proyecto político. Político, ese es cómo se exacto. distribuyen las piezas del juego y Sí. del poder. Pero volviendo a la idea de los grandes proyectos y de la reforma fiscal, yo creo que ellos saben a qué elector le están hablando. ¿A qué elector le está hablando Xóchitl? Xóchitl no le está hablando a los grandes empresas, ya van a votar por ella. ¿A quién le tiene que hablar Xóchitl? Le tiene que hablar a ese electorado que está recibiendo las transferencias, que quiere un Estado que le ayude con cosas. Quiere más dinerito, claro. Entonces, yo no sé si el momento de las elecciones es el momento de los comos grandes, digamos, y no sé si es el momento de las elecciones, el momento de hablar de una reforma fiscal o de quién la va a pagar o luego que no. es mejor seguir ilusionando, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de decir es que por lo menos para una gruesa parte del elector, pues sí le atrae candidatos que les resuelven las cosas rápido. Sí, sí. Y no le plantean los proyectos que han oído toda la vida. Esa es mi hipótesis. Sí, te y que entiendo. no se hicieron. Entonces, pues mejor prefiero un servicio rápido de becas para mis hijos y bonos para medicina, tal, a pensar que el proyecto va a ser la construcción del sistema de salud, porque nunca me lo han dado, porque eso no se construyó. Muy buen punto. Muy buen punto. ¿Y cómo compites ahí? Y luego, acabando la elección, ¿cuáles son las cosas que de verdad se decantan como las más importantes? Ahora tú dices, no tienen incentivos los candidatos para hablar de reforma fiscal, pero nosotros sí en este programa tenemos que decir, porque nos toca a nosotros decir, oigan, pues cuidado, porque pues, digo, prometer, pues todo el mundo promete, pero ¿cómo lo van a pagar? Esa es la cosa, Héctor. Bueno, estando de acuerdo con que una reforma fiscal sería un proyecto grande y serio, Sí. para corregir, por cierto, un problema histórico muy persistente en México. Tenemos un Estado muy grandote, con muchas responsabilidades en salud, en educación, en infraestructura, en todo. Seguridad. Y con unos ingresos, Sí, es decir, nosotros como ciudadanos pagamos un Estado barato y malo. Sí. Bueno, lo queremos de mejor calidad, tiene que ser más caro, pero no queremos pagar. ¿Por qué? Porque pensamos que ese dinero el Estado se lo va a robar, porque pensamos que los políticos van a acabar con ese dinero, como tantas veces han hecho, por cierto, con grandes entradas de dinero que hemos tenido en los dos momentos del auge petrolero, y no acabamos de ver claro en dónde quedó O sea, lo que está ese diciendo dinero. es la O se van a corrupción. las campañas. O a las campañas. Bueno, entonces, o a las campañas. yo lo último que le recomendaría a un candidato en este momento es proponer una reforma fiscal. Ahora, para estos gastos que repito que me parecen pequeños, y tiene razón Ana, de lo que la gente quiere rápido, la beca, el dinero, etcétera, me parece que sí hay dinero. No sé. A ver. Dime si no hay dinero en lo que han gastado en Dos Bocas, en lo que han gastado en el Tren Maya, en lo que han gastado en Pemex. Claro que hay dinero de sobra. Para ese dinero pequeño hay de sobra dinero. Solo que casi se hace- solo que está puesto en unas cosas que quién sabe. Pero te voy a decir que toma el programa estrella de este gobierno, que es la pensión a adultos mayores, que han ido subiendo la cantidad ¿Cuánto que es? reciben. Ahorita 465,000 millones de pesos. ¿Cuánto le han metido O sea, a Pemex? Casi un billón. 1,5 trillones. Un billón en Bueno, sí, castellano. un ¿no? billón y medio. Sí. Bueno, claro que te alcanza. A ver, adultos Para mayores es casi duplicarlo. la mitad de... para los duplicarlo. principales programas del gobierno, los 10 principales programas sociales de este gobierno, este año el presupuesto son 765,000 millones de pesos. ¿Cuánto ¿Qué pierde el porcentaje es CFE? eso? ¿Cuánto Pues es Del un porcentaje. presupuesto de 8 billones. más o menos, costó ¿no? Dos Bocas? No. Bueno, pues ahí está. A ver, Javier. Yo no creo que haya dinero y yo creo que llevamos 200 años
con ese discurso de que hay dinero. Primero fue el encaje legal, después... Javier, hay dinero para estas cosas pequeñas. Es que no son tan pequeñas. No. Sí, es que cada vez que Porque más año grandes. con año crece. Es que el dinero que tiene el gobierno mexicano tampoco es tan pequeño. Yo creo que vivimos en la constante Yo no creo que fragilidad sean fiscal. pequeñas. El gobierno No son tan vive en una- pequeñas. No, A ver. no. Yo ver. creo que el gobierno vive en una constante fragilidad fiscal precisamente porque ha operado bajo la lógica de que de alguna manera vamos a encontrar dinero sin cobrar impuestos. Y yo creo que, hombre, De acuerdo. de que algo hacen, acuerdo. insisto. En cada momento algo han encontrado, desde el encaje legal en los 50 a Petróleo. las privatizaciones. De acuerdo. En este sexenio se acabaron los Petróleo. ahorros que había por aquí y por allá, el petróleo, deuda, mil maneras. Siempre encontramos una manera de encontrar ese dinerito, pero hemos avanzado de sexenio en sexenio poniendo parches y en una constante fragilidad fiscal que yo creo que no es la manera de vivir y no es la manera de progresar. Lo curioso es que en muchas democracias sí se hablan de impuestos y es un que exacto. tema dominante de las elecciones. Fundamental. Unos quieren subirlos, otros quieren bajarlos, no. hay matices respecto a qué tipos de impuestos, Sí. es un debate constante. Sí. Insisto, en Estados Unidos, desde su fundación a la fecha con Biden Es y el Trump, es el gran tema. uno de los principales debates es ese hoy. Sí. Entonces, no han dejado de debatir. ¿Tú le recomendaría a alguna de las candidatas Decir, yo voy por la aventarse reforma con un asunto Es que ahí serio está de una todo. reforma fiscal? Bueno, hay muchos estudios. Políticamente hablando. Hay muchos estudios sobre esto. Entonces, lo que te diría un sueco es que claro que lo tienes que hacer porque tu electorado es lo que quiere. Un problema que tiene Trump con su discurso de que hay que relanzar sus recortes que hizo en 2017 es que alrededor del 40-45% de su electorado no los quiere, porque tiene un electorado de obrero que Pero piensa ¿cuál que hay es que el cobrar impuestos a electorado? los Pero ricos. ¿cuál es el electorado mexicano? O sea, Claro. entiendo, El sueco, citas sí. el sueco y el gringo. No, el pero- sueco ya está acostumbrado. No, sí, el sueco es fundamental. El tiene tema. la historia al 60% revés. del mexicano en no México paga. no se quiere hablar de impuestos porque nunca se habla de Nunca se impuestos. habla, Tú lo pues, mismo por lo eso. estás diciendo. Entonces es un reto. Sí. Entonces tienes dos alternativas ante el reto. Bajar las manos, rendirte y decir, no, pues por ahí encontraremos un dinerito suficiente. Esa es una opción. O sí tratar de armar un discurso que involucre el cobro de impuestos. A mí me encantaría. No, yo creo que es posible. Porque del otro lado aparecería el otro candidato que diría, no suban impuestos, porque lo que hay que hacer es quitar el gasto. Y esa es una cosa muy pedagógica para Eso ya la lo gente. hicimos. No, por eso, pero el tema es que es muy pedagógico en decir, la gente empieza a entender que los gastos cuestan y que si uno promete algo, sea choncho o chiquito, No sé si nos tanto. va a costar. Déjame dar el otro ejemplo. O sea, yo ayer en el debate extrañaba al neoliberal que les dijera, pues miren, todos piden, ¿y de dónde va a salir? El otro A ver, lado de esa Jorge. educación pedagógica es que es muy importante que los votantes también se den cuenta que las cosas también dan resultados. El gastar dinero público también da resultados. Yo soy de los que Los creen podemos en tener eso. ese Exacto. debate Javier Tello y Leo Zuckerman, por ejemplo, pero déjame Leo. que vaya Jorge, venga. Sí, a ver, yo creo que Javier tiene razón, o estoy de acuerdo con él en el sentido de que esto es algo que la gente podría entender, pero vamos a suponer, como dice Héctor, que ninguna candidata quiere meterse en esas honduras. Para eso están los medios. También, pues sí. Justamente ese es el papel de los medios. No aquí. Como ya sabemos, por lo que vimos anoche, que los debates van a ser tremendamente acartonados, donde los moderadores moderan, pero no como tú, Leo, sino moderan, simplemente dicen, este es el tema, tiene usted la palabra, Sí. y diga lo que se le dé su regalada gana, y los pobres, los dos pobres, que son muy buenas personas, pero no tenían nada que hacer ahí. Entonces, lo que necesitamos en México en estos 2 meses y medio que quedan son varios programas de radio y de televisión, de entrevistas con personas que les pregunten a las candidatas Sí. todo esto que estamos diciendo nosotros. Y no dejen que se escape, no les permitan decir, a ver, ahorita lo digamos, mi gran amigo Salomón, más
destacado de los tres, decía, y yo sé de dónde sacar el dinero. Sí. Y los dos pobres moderadores ahí, pobrecitos, ninguno de ellos tuvo la ocurrencia de decir, oye, Salomón, ya que dices que tú sabes de dónde, ¿de dónde? Sí. Por ejemplo, Salomón o Salo, a ver, ¿de dónde? Sí. Y no es que quiera arrimar el caballo a Salomón, porque insisto, creo que fue el mejor. Ese no es el tema. Como eso no va a suceder en los 3 debates presidenciales, ya es obvio que no va a suceder, bueno, entonces los medios, sobre todo la televisión y la radio, tienen el deber, tienen la función, tienen el papel de obligar a los candidatos, en efecto, a decir cómo van a financiar lo que proponen, ya sean proyectos chiquitos, como dice Héctor, ya sean proyectos grandotes. Y hay de todo en las propuestas de los 3 candidatos para incluir a Jorge Álvarez. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si los medios no hacen eso, nadie más lo va a hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema de tu propuesta? Que las candidatas, frente a esos que los van a cuestionar cosas difíciles y no van a dejar que se escapen, van a decir, ¿sabes qué van a decir? No voy. A esa entrevista no voy. Pero no si una va, los otros 2 tienen que ir. Pero el tema... Yo te aseguro que los 2 que no son punteros, y no entremos a la discusión de quiénes sí y quiénes no, 2 de los 3 que no son el puntero o la puntera, sí van a ir, porque saben que no pueden darse el lujo de no ir. La única que puede darse el lujo de no ir es la puntera, pero ahí, cuando vayan los otros 2, van a decir... Por cierto, Leo, si lo haces tú, Leo, ¿cuándo viene la puntera? No, pues ya le dijimos, pero no quiere. No quiere. ¿Y por qué no quiere, Leo? ¿Qué explicación te dio de por qué no quiere? Es que, Jorge, eso ya pasó el año pasado en el Estado de México con Delfina Gómez. No, pero a ver, el Estado de México es un chiste, Leo. Estamos hablando de un paisote. Mira, a lo que quiero llegar... Estamos hablando de Toluca, por favor. No, a lo que quiero llegar es que tanto la ley electoral como los medios en este país apapachan mucho a los candidatos. Les ponen muchos algodones. Pero eso sí es perfectamente corregible, Leo. Tal vez no puedes corregir el alma el tema del debate. La sociedad mexicana. Perdóname, los medios sí pueden hacer su chamba. No están condenados a no hacerlo. Pero mira, tú decías los debates. Vimos ayer, o sea, les organizan debates que no son debates. Pero bueno... vamos a hacer una pausa. ¿Tú querías decir algo, Héctor, rápido? Sí, quería decir algo respecto de tu optimismo, respecto de que la gente está entendiendo que las cosas cuestan. Yo creo que no. No. Mira, no digo que ahorita, llevamos siglos diciéndole a la gente que las cosas son gratuitas. Educación gratuita, salud gratuita, sin explicarles que no es que es gratuita para ellos, pero que alguien tiene que pagar por eso y que cada una de esas cosas cuestan. Nadie le explica a los mexicanos realmente, como una pedagogía pública, que hay una vinculación entre pagar impuestos, tener ciudadanía y tener los beneficios de los bienes públicos que se pagan con tus impuestos, que no son cosas que tiene el gobierno, que son dinero que viene de la gente. No hay esa... Completamente de acuerdo contigo. No hay esa cadena. Entonces, la gente sí cree que las medicinas que le dan son gratis porque no tiene que pagar. Bueno, ahora no se las dan, pero que la escuela primaria es gratis. ¿Por qué? Porque a ella no le cuesta, sí le cuesta un poquito, pero no le cuesta. No, cuestan totalmente mucho, de acuerdo. Y alguien tiene que pagar. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que decía es que si hubiera un candidato que responsablemente dijera vamos a subir impuestos porque queremos más gasto, del otro lado seguramente aparecería otro candidato que diría no queremos que nos cobren más impuestos, como fue la plataforma de Milei ahora en Argentina, ¿no? Que dijo, o de Trump. En Estados Unidos. Y eso, o sea, tener 2 candidatos que estén hablando de gasto y de ingreso, podría ser. O sea, no estoy diciendo que es hoy en día, hoy no. Pero podría ser muy pedagógico a pensar la gente, mira, o sea, cuánto Estado queremos y cuánto nos va a costar. Esa es la pregunta. Vamos a una pausa
y regresamos precisamente al debate de ayer de los candidatos a jefe de gobierno. Regresamos.